Ruptura democrática. La abstención. Una vez se ha comprendido y comprobado que la forma de gobierno existente en España no es la democracia porque no cumple ninguno de los requisitos formales para recibir esa denominación, lo más lógico debe ser buscar el modo y la forma de que la haya, de conquistar la libertad política que actualmente no hay. La confusión entre la libertad política y los derechos que sean o no concedidos, la confusión entre los derechos y la libertad, que es el motor que los alimenta, y del derecho y la ley, es lo que causa la ceguera de los votantes, que terminan indignándose contra la propia causa que apoyan en las urnas. El votante cegado es como el enterrado vivo de cúbito prono que pretende escapar escarbando. Apoyar lo que ahora existe, una oligarquía de partidos estatales, implica la oposición a que pueda haber algún día democracia. Por eso me gustaría aprovechar este momento para pedir a los ciudadanos que vengan a votar. Que la gente vaya a votar con mucha decisión porque nos jugamos mucho. Y sobre todo pues que haya mucha participación. Para que España tenga un lugar importante, hay que votar hoy. Implica una gran participación. Yo le pido a los españoles que vayan a votar en masa, que participemos y hagamos un récord histórico de participación. Pero en este momento solo queremos insistir en el llamamiento a la participación. Así que votad, cabrones. Votad lo que queráis, pero no os quedéis en casa. Por lo tanto, todas las personas que acuden a votar a partidos que no eligen absolutamente nada porque se limitan a ratificar lo elegido por otros, lo hacen para apoyar lo que ya hay y que no es ni remotamente similar a una democracia. Se vota a quienes ya ocupan el poder en las instituciones, a quienes ya tienen el poder por formar parte de unos partidos que son del Estado. El que vota lo hace exclusivamente en favor de lo que ya está establecido, algo que es radicalmente opuesto a la libertad política de todos los españoles. Votan hoy lo mismo que se votaba durante la dictadura militar de Franco, para legitimar lo que hay. Votan para que no haya democracia. Puesto que, como es sabido y lo demuestran diversos estudios académicos, la mayor causa de corrupción moral y económica es la no separación de los poderes, es un hecho probado que, en un estado de partidos, el consenso político se sostiene únicamente gracias a ella. Susan Rose Ackerman, profesora de la Universidad de Yale, demostró en 1996 fehacientemente y de forma científica este aspecto. La corrupción caracteriza y define a la forma política de un estado de partidos. Por eso, votar en un estado de partidos a cualquier partido político es legitimar y apoyar la corrupción de todo lo público. Esto hace que todo votante actual, aunque ni siquiera sea plenamente consciente de ello, esté apoyando la corrupción. Y consecuentemente, y se aleguen los pretextos que se quieran alegar, cuanto peor sea la situación política o más grande el peligro, menos aún hay que votar. Objetivamente, y sea cual sea el interés particular de cualquier individuo en España, cuanto más se vote, será todavía peor. Votar implica la corrupción voluntaria de uno mismo. Es un impulso y una compulsión completamente suicida, una voluntad expresa de fracasar. Hay que observar por esto que, en una situación de decadencia y degeneración como la presente, el poder recurrirá a los sentimientos más primarios y basales como el del nacionalismo, la unidad territorial de la patria, para movilizar al voto por miedo. Y del mismo modo, otras amenazas sociales, como las del paro o la inmigración, que siempre sirven al populismo y a la demagogia, servirán igualmente para infundir temor
y hacer creer así a los gobernados, a los súbditos españoles, que votar, aún sin libertad y sin democracia, es la solución. La realidad es que toda la corrupción que hay sería imposible si hubiese democracia. Por estos motivos, y sabiendo entonces que la alternativa o lo que hay ahora en España no es el comunismo o el fascismo, tampoco el nacionalismo o el socialismo, sino la democracia, es por lo que la abstención debe promoverse activamente y sin cesar. La abstención es un fenómeno. Abstención ante las votaciones o las elecciones de los cargos políticos, de los representantes. Eso es un fenómeno muy antiguo. No hay elección que no ha ido acompañada del fenómeno abstención. Pero hay dos tipos de abstención que la prensa ni los medios de comunicación no distinguen. Se le llama abstención a todo el que no vota, el que no acude. Por tanto, incluso el enfermo, el que no puede acudir porque no puede ir a las urnas, sin embargo, es un abstencionista, como los demás que no quieren ir porque no quieren votar. Entonces he tenido yo que crear un término nuevo que no existía antes de mí en la terminología política, que es el término abstencionario, para distinguir entre abstencionista, que es el que no vota por razones técnicas, por razones de salud o porque no cree así, que no vota por falta de interés en la política, del abstencionario, que es aquel que no vota sabiendo muy bien por qué lo hace. Lo hace para producir un efecto negativo sobre las elecciones, para condenarlas, decir, eso no es procedimiento, así no vamos, yo eso no lo rechazo. Y entonces, en lugar de ser un abstencionista, esa persona que sabe lo que está haciendo se llama abstencionario. La abstención es la actuación consciente y en conciencia de cualquier persona que ya no se indigna, sino que comprende las causas políticas de lo que observa y por eso se moviliza contra ellas. Actuar para resolver el problema causado por la falta de libertad. No votar hoy para hacerlo en el futuro, cuando la forma de gobierno sea la democracia representativa. Pues la política es moral, y por tanto las personas que esperan mi palabra es una necesidad moral, aunque el contenido de la medicina que puedo darle es intelectual. Sin embargo, la enfermedad, la angustia que tienen es de orden moral, porque en España hay que estar enfermo moralmente para poder soportar la vida política en España desde que Franco murió. En cambio, se soportaba la vida con Franco, bien, porque había esperanza de que el franquismo terminaría con Franco, aunque era previsible que hubiera una continuación del franquismo por otros medios, pero en fin, no era probable que estando tantos represaliados como el Partido Comunista y los sindicatos obreros, habiendo tantas represalias, era muy difícil que se pudiera renovar el franquismo con la ayuda de los represaliados. Así era imposible que yo me imaginara que Santiago Carrillo y los demás comunistas aceptaran la monarquía de Juan Carlos, aceptaran formar parte directamente del Estado, ser pagados por el Estado y traicionar a su clase, por supuesto, a la clase obrera, pero lo que es mucho más grave, traicionar a la sociedad y a toda la vida del Partido Comunista desde que se inició. Eso sí, me engañó a mí, lo que me engañó no fue Santiago Carrillo, me engañó el comunismo. No porque yo fuera comunista de ninguna manera, sino porque pensaba que ellos no iban jamás a renunciar a la ruptura pacífica del franquismo, que es por lo que yo fundé la Junta Democrática y la Protejunta. Vamos a ver. ¿Usted cree que ahora hay menos esperanza de acabar con este régimen? Eso sin duda ninguna. Es que ahora hay muy pocas. Con Franco había la esperanza de que al morir Franco llegara o pudiera ser conquistada por el pueblo la libertad política. Ahora las esperanzas son poquísimas, pero poquísimas. Esa esperanza surge de que no haya voz, de que no haya Rosa Díaz, de que no haya estúpidos reformistas que se creen que es lo peor, que creen que este sistema es reformable con unas minorías, que se inventen ese cuento chino otra vez de que el bipartidismo quiere la abstención, que por eso hacen campañas electorales de bajo nivel, de baja abstención. Eso no es verdad.
Esto entonces es mentira. Además, es que hay un argumento contra el que no se puede luchar, y que el que luche contra ese argumento, lo digo ahora, es un sinvergüenza. ¿Cómo se puede participar en un fraude electoral? ¿Acaso el que vota es representado? Quiero decir, ¿acaso el voto permite ser representado por el elegido? No. Entonces eso es un fraude. Pero como las listas de partido, el que vota a listas de partido, no tiene representante ninguno, no hay nadie que represente al votante, nadie. Y el partido, a la lista de partido, eso es irreemplazable. Cada partido tiene un bolsón de votos en su bolsillo. Antes de nacer la sigla, el Partido Socialista o la derecha del PP, de Franco o de Fraga, da igual. Tienen 10 millones, 9 millones, hagan, roben, maten, hagan lo que quieran, tendrán sus votos. Y eso, fraude, es intolerable. Tanto aquel que vota a este sistema no tiene vergüenza. Y o mejor dicho, el interés en que su ideología triunfe de derecha o de izquierda es superior a su vergüenza. Es decir, están más interesados en que ganen su ideología que en que gane la vergüenza de la moralidad pública.